Capítulo 3. El hombre en el espacio físico. La carne consiste de la naturaleza que está mezclada con el pecado, lo que hace al hombre estar apto para cometer pecados en el espacio físico. No obstante, en el centro mismo del hombre está ubicada la semilla de la vida que es otorgada por Dios, con la que se lleva a cabo el cultivo de la humanidad. 1. La semilla de vida. 2. Cómo llega a existir el hombre. 3. La conciencia. 4. Las obras de la carne. 5. El cultivo. Adán y Eva tuvieron muchos hijos una vez que se establecieron en la tierra, y a pesar de que sus espíritus estaban muertos, Dios no los abandonó, sino que les enseñó acerca de las cosas que eran necesarias para sus vidas terrenales. Adán enseñó esta verdad a sus hijos, por lo que, tanto Caín como Abel, conocían bien que debían ofrecer sacrificios a Dios. En el transcurso del tiempo, Caín presentó ante Dios una ofrenda del fruto de la tierra. Abel, por otro lado, le ofreció a Dios un sacrificio de sangre, que es justamente lo que él deseaba. El momento que Dios aceptó únicamente el sacrificio de Abel, Caín sintió celos de su hermano y posteriormente lo asesinó, en lugar de darse cuenta de su error y arrepentirse. Con el paso de los años el pecado se extendió cada vez más hasta que, en el tiempo de Noé, al ver la tierra sumida en la violencia de la gente, Dios castigó al mundo entero con una inundación. No obstante, Él permitió que Noé y sus 3 hijos dieran origen a una raza completamente nueva. Pero, ¿qué ha ocurrido con la raza humana que llegó a vivir en este mundo? 1. La semilla de vida. Después de que Adán cometió pecado, se cortó su comunicación con Dios. Su energía espiritual se desvaneció y la energía carnal se apoderó de su ser y cubrió la semilla de la vida en él. Dios creó a Adán del polvo de la tierra. En hebreo, el término Adama significa polvo o tierra. Dios hizo la forma del hombre con el barro y sopló el aliento de vida en su nariz. En el libro de Isaías también se menciona que el hombre fue hecho con barro, lo leemos en Isaías 64:8 que dice: Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Poco después de haber dado inicio a esta iglesia, en una visión Dios me mostró a sí mismo moldeando a Adán con barro. El material usado por Dios fue tierra pura con agua, lo que se convierte en barro. En este caso el agua representa la palabra de Dios, Juan 4:14. Cuando la tierra y el agua se mezclaron y el aliento de vida entró en la mezcla, la sangre, o sea la vida, comenzó a circular y se convirtió en un ser viviente, Levítico 17:14. El aliento de vida contiene el poder de Dios, y ya que proviene de él, jamás se puede extinguir. La Biblia no dice simplemente que Adán se convirtió en hombre, sino dice que llegó a ser un ser vivo, es decir, él era un espíritu viviente que podría haber vivido por siempre gracias al aliento de vida, a pesar de haber sido hecho del polvo de la tierra. En base a esto logramos comprender el significado del verso escrito en Juan 10:34-35, que dice: Jesús les respondió: no está escrito en vuestra ley. Yo dije: dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Tal como fue creado, en el principio el hombre podía vivir por siempre, sin ver la muerte eterna. Aunque el espíritu de Adán estaba muerto por causa de su desobediencia, en el centro de su ser estaba la semilla de la vida que Dios le había dado. Esta semilla es eterna y gracias a ella cualquier individuo puede nacer de nuevo como hijo de Dios. La semilla de la vida que se otorga a toda persona. Cuando Dios creó a Adán, plantó en él la inextinguible semilla de la vida que es la semilla que Dios plantó en el espíritu de Adán, es decir, esta es la parte central de su espíritu. Es el origen del espíritu, la fuente de poder para contemplar a Dios y para cumplir con la tarea del hombre. Durante el 6º mes del embarazo, Dios otorga al embrión la semilla de vida con su espíritu. En esta semilla de vida está el corazón y el poder de Dios para que el hombre pueda comunicarse con él. Muchas personas, aunque no reconocen la existencia de Dios, tienen temor de la vida después de la muerte o no pueden negar a Dios en realidad con convicción, lo que se debe a la semilla de la vida que tienen en el fondo del corazón. Las pirámides, al igual que otras reliquias,
Contienen los conceptos de la gente respecto a la vida eterna y su esperanza de un lugar de descanso eterno. El hombre, aun el más valiente de ellos, teme a la muerte por causa de la semilla de la vida que está en su ser y que reconoce la vida por venir. Todo individuo tiene la semilla de la vida que otorga Dios, y en su naturaleza busca de él, Eclesiastés 3:11. La semilla de la vida actúa como el corazón del hombre, de modo que se relaciona directamente con la vida espiritual. Gracias al funcionamiento del corazón, la sangre circula para suplir oxígeno y nutrientes al cuerpo. De manera similar, si la semilla de la vida se activa en una persona, su espíritu también recibe energía y entonces logra comunicarse con Dios. Por el contrario, si su espíritu está muerto, la semilla de la vida no está activa y no logrará comunicarse directamente con él. La semilla de la vida es el centro del espíritu. Adán estaba lleno del conocimiento de la verdad que Dios le había enseñado y la semilla de la vida en él estaba plenamente activa. Él estaba lleno de energía espiritual, llegó a ser tan sabio que pudo dar nombre a todos los seres vivos, y fue el mayordomo que gobernó sobre todas las criaturas. No obstante, después de haber pecado, se cortó su comunicación con Dios y su energía espiritual comenzó a desvanecerse de su ser para ser reemplazada por la energía carnal que llenó su corazón y cubrió la semilla de vida. A partir de ese entonces, la semilla de vida poco a poco perdió su luz y al final se tornó completamente inactiva. El espíritu de Adán murió cuando la semilla de la vida llegó a estar inactiva, al igual que la vida de un hombre que termina cuando su corazón deja de latir. La muerte de su espíritu significó que la semilla de la vida dejó de funcionar por completo, de modo que ésta era semejante a la muerte. Por consiguiente, toda persona en este mundo físico nace con una semilla de vida que está totalmente inactiva. Desde la caída de Adán, el hombre no ha logrado evitar la muerte. Para poder recobrar la vida eterna debe resolver el problema del pecado con la ayuda de Dios quien es luz. Es decir, el hombre debe aceptar a Jesucristo y recibir el perdón de los pecados. Para poder dar nueva vida al espíritu, Jesús murió en la cruz, llevando así los pecados de toda la humanidad. Él se convirtió en el camino, la verdad y la vida a través de la que se obtiene la vida eterna. Cuando aceptamos a este Jesús como Salvador personal, podemos ser perdonados de los pecados y llegamos a ser hijos de Dios al recibir al Espíritu Santo quien activa la semilla de vida en nosotros. A esto llamamos la resucitación del espíritu muerto en nosotros. A partir de este momento la semilla de vida que había perdido su luz, comienza a brillar otra vez. Claro está que no puede volver a brillar a plenitud como lo hacía en Adán, pero la intensidad de la luz se intensifica con el incremento de la medida de nuestra fe y el crecimiento y madurez del espíritu. Mientras más se llena la semilla de vida con el Espíritu Santo, la luz que emana será más intensa, al igual que la luz proveniente del cuerpo espiritual. Lograremos recobrar la imagen perdida de Dios y convertirnos en hijos verdaderos de Dios en la medida en que llenemos nuestro ser con el conocimiento de la verdad. La semilla de la vida que es física. Además de la semilla de la vida que es espiritual y semejante al centro del espíritu, existe también una semilla que es física. Esta es el espermatozoide y el óvulo. Dios planificó el cultivo de la humanidad para obtener verdaderos hijos de Dios con quienes compartir amor verdadero. Para poder llevar adelante su plan, le dio al hombre la semilla de vida para que pudiera multiplicarse y llenar la tierra. El espacio espiritual en el que Dios habita no tiene límites, por eso estaba muy solitario y vacío al no haber nadie más alrededor. Es por esto que Dios creó a Adán como un espíritu viviente, y le permitió que se multiplicara, generación tras generación, de modo que Dios pudiera tener muchos hijos. El tipo de hijo que Dios anhela es aquel cuyo espíritu muerto recobra la vida, que puede comunicarse con él y que está dispuesto a compartir amor por siempre en el reino celestial. Para obtener este tipo de hijos, Dios da a cada individuo la semilla de vida y ha estado dirigiendo el cultivo de la humanidad desde el tiempo de Adán. David comprendió el amor y el plan de Dios, y dijo: Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. Salmos 139, 14. 2. ¿Cómo llega a existir el hombre? No se puede clonar un ser humano en base a otro, y aunque se lograra duplicar su apariencia externa, el nuevo ser no sería un ser humano porque no tendría espíritu, sino que sería un ser que no se diferenciaría en nada a los animales.
La nueva vida se concibe con la unión del espermatozoide de un hombre y el óvulo de una mujer. Para que la forma humana pueda desarrollarse por completo, el feto debe permanecer en el vientre durante 9 meses, y al considerar el proceso de crecimiento desde la concepción hasta que el embarazo llega a término, podemos sentir el misterioso poder de Dios. En el primer mes comienza a formarse el sistema nervioso, se hace el trabajo básico para que pueda formarse la sangre, así como también los huesos, músculos, venas y órganos internos. En el segundo mes comienza a latir el corazón, y el feto toma una forma externa áspera de hombre. Además, se puede distinguir la cabeza y las extremidades. En el tercer mes se forma el rostro y el bebé logra mover su cabeza, el cuerpo y las extremidades. También aparecen los órganos sexuales. A partir del cuarto mes la placenta se completa, por lo que la provisión de nutrientes incrementa y el tamaño y peso del bebé aumentan con rapidez. Todos los órganos que sostienen el cuerpo y la vida funcionan con normalidad. Los músculos se desarrollan desde el quinto mes, al igual que la capacidad auditiva, por lo que el bebé logra escuchar los sonidos. En el sexto mes se forman los órganos digestivos de modo que el crecimiento es aún más rápido. El cabello comienza a crecer en el séptimo mes y con el desarrollo de los pulmones, el bebé comienza a respirar. Los órganos sexuales y la habilidad para escuchar terminan de formarse en el octavo mes, en el que el feto quizás reaccione ante sonidos externos. En el noveno mes el cabello se vuelve más grueso, el vello corporal desaparece y las extremidades ganan peso. Al término de los 9 meses completos nace un bebé de aproximadamente 50 centímetros de largo y 3,2 kilogramos de peso. El feto es una vida que le pertenece a Dios. Por causa de los avances científicos actuales, la gente tiene gran interés en la clonación de seres vivos. Sin embargo, como ya se mencionó antes, sin importar cuán avanzada esté la ciencia, no se podrá clonar al hombre, y aunque logren clonar su apariencia externa, el ser clonado no tendrá espíritu. Al no poseer espíritu, no se diferenciará de un animal. En el proceso de crecimiento de un hombre, a diferencia de todos los demás animales, existe un momento en el tiempo en el que se le otorga un espíritu. En el sexto mes del embarazo, el feto tiene ya varios órganos, el rostro y las extremidades, se está convirtiendo en el vaso que es suficiente para su espíritu. En ese instante Dios otorga la semilla de vida al hombre, junto con su espíritu. La Biblia posee un registro en el que nos basamos para inferir este hecho. Se trata del relato de la respuesta de un feto de 6 meses desde el vientre. Está escrito en Lucas 1, 41 a 44, y dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz, y dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Esto ocurrió cuando se acababa de concebir a Jesús en el vientre de la Virgen María, y ella fue a visitar a Elizabeth, la que concibió a Juan el Bautista 6 meses antes. Cuando la Virgen María llegó, Juan el Bautista saltó de alegría en el vientre de su madre, ya que reconoció a Jesús en el vientre de María, y fue lleno con el Espíritu. Un feto no es tan solo una vida, sino también un ser espiritual que puede recibir la llenura del Espíritu a partir del 6º mes de gestación. Un ser humano es una vida que le pertenece a Dios desde el momento de la concepción, y únicamente Él tiene soberanía sobre aquella vida. Por consiguiente, no se debe abortar a un bebé por conveniencia o necesidad, ni siquiera si el feto no posee espíritu todavía. El periodo de 9 meses durante el cual crece el feto en el vientre es muy importante porque, del cuerpo de la madre, se provee de todo lo que necesita para su crecimiento, y por esto la madre debe llevar una dieta balanceada. Los sentimientos y pensamientos de la madre también afectan la formación del carácter, personalidad e inteligencia del feto. Lo mismo sucede en el espíritu. Los bebés de las madres que sirven al reino de Dios y oran con diligencia generalmente nacen con un carácter muy agradable y crecen con sabiduría y salud. La soberanía sobre la vida le pertenece exclusivamente a Dios, no obstante, Él no interfiere en el curso de la concepción, nacimiento y crecimiento del hombre.
La naturaleza innata se determina por medio de la energía de vida que contienen el espermatozoide y el óvulo de los padres. También se adquieren otros rasgos de carácter que se desarrollan de acuerdo al entorno y otras influencias. La intervención especial de Dios. Existen ciertos casos en los que Dios sí interviene en la concepción y nacimiento de un ser. El primero es cuando los padres agradan a Dios con fe y oración sincera. Ana, una mujer que vivió durante la época de los jueces, sufrió dolor y agonía debido a que no podía tener un hijo, así que se presentó ante Dios y oró con fervor haciendo el voto de entregar su hijo a Dios si él se lo concedía. Dios escuchó su oración y la bendijo con la concepción de un niño, y tal como había prometido, ella llevó a su hijo, Samuel, ante el sacerdote apenas fue destetado y lo entregó como siervo de Dios. Samuel se comunicaba con Dios desde su niñez y más tarde llegó a ser un gran profeta de Israel. Ya que Ana cumplió su voto, Dios la bendijo con 3 hijos y 2 hijas más. Primera de Samuel 2, 21. El segundo caso se da cuando Dios interviene en la vida de los que son apartados por Él por su providencia. Para comprender esto debemos conocer la diferencia entre ser escogido y ser apartado. Hablamos de ser escogido, cuando Dios establece cierto criterio y de manera indiscriminada escoge a todos los que ingresan dentro de los límites de ese criterio. Por ejemplo, Dios estableció el criterio de la salvación y salva a todos los que entran dentro de los límites de aquel criterio. Por consiguiente, se dice que son escogidos aquellos que reciben salvación al aceptar a Jesucristo y que viven según la palabra de Dios. Algunas personas tienen el concepto erróneo de que Dios ya ha decidido quiénes serán salvos, y quienes no lo serán. Dicen que, si se acepta al Señor, Dios obrará de tal manera que uno será salvo, aunque no se viva según la palabra de Dios. No obstante, este es un pensamiento incorrecto. Toda persona que se acerque a la fe y al criterio de salvación de manera voluntaria, recibirá salvación. Esto significa que estas personas son escogidas por Dios. Por otro lado, no podrán ser salvos, a menos que se aparten de sus malos caminos, los que no se acerquen al criterio de la salvación, o quienes lo han hecho, y luego se han apartado para hacer amistad con el mundo y cometen pecados de manera voluntaria y en plena conciencia de ello. Ahora, ¿qué significa ser apartado? Esto es cuando Dios, quien sabe y planifica todo desde antes de los tiempos, escoge a una persona y controla todos los campos de su vida. Por ejemplo, Abraham, Jacob, el padre de todos los israelitas y Moisés, el líder del Éxodo, fueron apartados por Dios para cumplir con tareas especiales que Dios les asignó según su providencia. Dios lo sabe todo. Dentro de la providencia del cultivo de la humanidad, Él sabe qué tipo de personas deben nacer y en qué momento del tiempo de la historia humana. Para cumplir sus planes, Él escoge ciertas personas y permite que éstas lleven a cabo grandes tareas. Dios interviene en cada momento de las vidas de aquellos que son apartados de este modo, incluso desde su nacimiento. En Romanos 1:1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Como está escrito, el apóstol Pablo fue apartado para difundir el Evangelio entre los gentiles, y debido a que tenía un corazón muy valiente e inmutable, fue apartado para atravesar sufrimientos tremendamente inimaginables. A él se le asignó también la tarea y responsabilidad de escribir la mayoría de los libros del Nuevo Testamento, y para que pudiera cumplir con esta labor, Dios le permitió aprender su palabra por completo desde su niñez bajo la instrucción de Gamaliel, el mejor estudioso de la época. Juan el Bautista también fue apartado por Dios. Él intervino en su concepción, y le permitió llevar un estilo de vida muy distinto desde su niñez, pues Juan vivió solo en el desierto, sin tener contacto alguno con el mundo. Sus vestidos eran de pelo de camello con un cinto de cuero, y se alimentaba de langostas y miel silvestre. De este modo él preparó el camino para Jesús. Este también fue el caso de Moisés, en cuya vida Dios intervino desde su nacimiento. A él se lo puso en una cesta sobre un río en el que lo encontró una princesa, y de este modo llegó a ser un príncipe. Sin embargo, su propia madre lo crió, por lo que pudo aprender acerca de Dios y de su pueblo. Al ser un príncipe egipcio, él adquirió también todo el conocimiento de este mundo. Como aquí se menciona, ser apartado, es cuando Dios controla la vida de cierta persona con su soberanía,
sabiendo qué tipo de persona nacerá en cierto momento de la historia de la humanidad. 3. La conciencia. El hecho de que un hombre busque y tenga un encuentro con Dios el Creador, el acto de recobrar su imagen y convertirse en un ser valioso, depende en gran manera del tipo de conciencia que tenga aquella persona. El espermatozoide y el óvulo de los padres contienen la energía de vida que heredan los hijos. Esto sucede también con la conciencia, que es el estándar para juzgar entre lo bueno y lo malo. Si los padres han vivido una buena vida, con buena tierra en el corazón, es muy probable que los hijos también nazcan con una buena conciencia. Por consiguiente, el factor decisivo básico en la conciencia de una persona es el tipo de energía de vida que ésta hereda de parte de sus padres. Sin embargo, aunque los niños nazcan con una buena energía de vida heredada de los padres, si son educados en un ambiente hostil en el que ven y escuchan muchas cosas malas y se siembra maldad en ellos, entonces es muy probable que sus conciencias se mancharán con la maldad. Por el contrario, es probable que los que han sido educados en un ambiente favorable en el que ven y escuchan cosas buenas, tengan una conciencia relativamente buena. Formación de la conciencia. Las diversas conciencias se forman de acuerdo a los padres de quienes uno proviene, al tipo de ambiente en el que es educado, el tipo de cosas que ve, escucha y aprende, así como los esfuerzos que se hace por hacer el bien. Por ende, los que provienen de buenos padres y son educados en un buen ambiente, quienes ejercen el dominio propio, usualmente buscan la bondad en base a sus conciencias y para estos es más fácil aceptar el Evangelio y cambiar según la verdad. Por lo general la gente piensa que la conciencia es la parte buena de nuestro corazón, pero esto no es así ante los ojos de Dios. Algunos tienen una buena conciencia, y por ende una tendencia más fuerte a ir tras la bondad, mientras que otros tienen una mala conciencia y siguen sus propios beneficios en lugar de ir tras la verdad. Hay quienes sienten cargo de conciencia si toman tan solo una pequeña cosa que le pertenece a alguien más, mientras que otros piensan que no se trata de un robo y que no es nada malo. Las personas tienen diferentes estándares de juicio entre lo bueno y lo malo de acuerdo al tipo de ambiente en el que son educados y a lo que han aprendido y juzgan entre el bien y mal según la conciencia de cada uno. La conciencia de cada individuo es diferente y existen muchas diferencias según las diversas culturas y áreas, por lo que jamás pueden llegar a ser el estándar absoluto de juicio entre el bien y el mal. El estándar absoluto se encuentra únicamente en la palabra de Dios que es la verdad misma. Diferencias entre el corazón y la conciencia. En Romanos 7, 21 a 24 leemos, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? En base a este verso podemos entender cómo se compone el corazón de un hombre. El hombre interior, mencionado en el verso, es el corazón de la verdad al que se puede llamar corazón blanco, el mismo que intenta ir tras la dirección del Espíritu Santo. En este hombre interior está la semilla de la vida. Asimismo, existe la ley del pecado, que es el corazón negro que consiste de la falsedad. También está la ley de mi mente, que es la conciencia, que a su vez es el estándar de valor y juicio que uno ha formado por sí mismo. Es una mezcla de corazón blanco y corazón negro. Para poder comprender la conciencia, primeramente, debemos entender el corazón. En el diccionario existen muchas definiciones para el término corazón, tales como lo emocional o moral en distinción a la naturaleza intelectual o carácter, sentimientos o inclinaciones más profundas de una persona. No obstante, el significado espiritual es distinto. Cuando Dios creó a Adán, el primer hombre, le dio la semilla de vida junto con su espíritu. Adán era como un vaso vacío y Dios puso en él el conocimiento de espíritu, como el amor, la bondad y la veracidad. Ya que a Adán se le enseñó con la verdad únicamente, su semilla de la vida consistía de su espíritu mismo junto con el conocimiento contenido en ella, y debido a que él estaba lleno tan solo de la verdad, no había necesidad de distinguir entre el espíritu y el corazón ni tampoco se necesitaba la palabra, conciencia, porque no había falsedad. Pero después de que Adán pecó, su espíritu ya no era lo mismo que su corazón.
Debido a que su comunicación con Dios se dañó, la verdad, es decir, el conocimiento de espíritu que llenaba su corazón, empezó a desvanecerse y fue reemplazado por la falsedad, el odio, la envidia y la arrogancia. Estas cosas cubrieron la semilla de la vida. Antes de que la falsedad entrara en Adán, no había necesidad de usar la palabra corazón, porque su corazón era el espíritu mismo. Pero después de que la falsedad entró por causa del pecado, su espíritu murió y desde entonces comenzamos a usar esta palabra. El corazón del hombre después de la caída de Adán llegó a un estado en el que la falsedad, en lugar de la verdad, cubrió la semilla de la vida, lo que significa que el alma, en lugar del espíritu, cubrió la semilla de la vida. En pocas palabras, el corazón de la verdad es el corazón blanco y el corazón de la falsedad es el corazón negro. Todos los descendientes de Adán que nacieron después de su caída tienen un corazón que consiste de la verdad, la falsedad y la conciencia que han formado con la mezcla de la verdad y la falsedad. La naturaleza es la base de la conciencia. Nos referimos a la naturaleza cuando hablamos del carácter original del corazón de una persona. Nuestra naturaleza no se completa tan solo por herencia, sino que también cambia de acuerdo a las cosas que uno acepta durante el crecimiento. Al igual que las características de la tierra que cambian de acuerdo a lo que le ponemos, nuestra naturaleza también puede cambiar de acuerdo a lo que vemos, escuchamos y sentimos. Todos los descendientes de Adán que han nacido en este mundo heredan a través de la energía de vida de los padres una naturaleza que es una mezcla de la verdad y la falsedad. Por un lado, aunque hayan nacido con una buena naturaleza, ésta se tornará mala si se acepta cosas malas en entornos hostiles. Por otro lado, si se aprende cosas buenas en un buen ambiente, en el corazón se sembrará menos maldad. La naturaleza de cada individuo puede cambiar al añadirle la falsedad y verdad adquirida. Es fácil comprender acerca de la conciencia si primeramente entendemos la naturaleza del hombre, porque la conciencia es el estándar de juicio que se emite sobre la naturaleza. Se acepta el conocimiento adquirido de la verdad y la falsedad en la naturaleza innata y se forma el estándar de juicio. Esto es la conciencia. Por tanto, en la conciencia de una persona está el corazón de la verdad, la maldad que proviene de nuestra naturaleza y la arrogancia. Con el paso de los días, el mundo se llena cada vez más con el pecado y la maldad, y la conciencia de la gente se torna cada día más mala. La naturaleza que se hereda de los padres es cada vez más mala, y encima de eso, se acepta más la falsedad como parte de la vida. Este proceso continúa generación tras generación, y mientras la conciencia se torna más entumecida, a la gente se le hace más difícil aceptar el Evangelio, y al contrario, les es más fácil aceptar las obras de Satanás y cometer pecados. 4. Las obras de la carne. Cuando un hombre comete pecados, ciertamente habrá una retribución de acuerdo a la ley del reino espiritual. Dios es paciente con el afán de darle a la persona la oportunidad de arrepentirse y alejarse de sus pecados, pero si sobrepasa el límite, sufrirá persecuciones y pruebas o varios desastres. Toda persona nace con la naturaleza pecaminosa, debido a que la naturaleza de Adán, el primer hombre, pasó a sus hijos por medio de la energía de vida de los padres. A veces podemos ver que incluso los infantes expresan ira y frustración, por ejemplo, a través del llanto intenso. Otras veces, si no se alimenta a un bebé que tiene hambre y está llorando, llorará tanto que parecerá que no puede respirar, y luego rechazará la comida porque tendrá demasiada hambre. Aún los bebés recién nacidos mostrarán este tipo de acción porque heredan el mal carácter, el odio o la envidia de parte de sus padres. Esto se debe a que todos los hombres tienen la naturaleza pecaminosa en su corazón, el pecado original. Asimismo, el hombre comete pecados en el proceso del crecimiento. Al igual que los imanes que atraen el metal, aquellos que viven en el espacio físico seguirán aceptando lo falso y cometerán pecados. Estos pecados que se cometen por voluntad propia se pueden clasificar en pecados del corazón y pecados en acción. Los distintos pecados tienen diversas magnitudes y aquellos que se cometen en acción ciertamente serán juzgados. 2 Corintios 5, 10. Los pecados que se cometen en acciones se denominan obras de la carne. La carne y las obras de la carne. En Génesis 6, 3 encontramos, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne,
más serán sus días 120 años. En este caso la carne no se refiere tan solo al cuerpo físico, sino que significa que el hombre se había convertido en un ser carnal que estaba manchado del pecado y la maldad. Aquel hombre de la carne no puede habitar con Dios por siempre, y por eso no puede ser salvo. Los descendientes de pocas generaciones después de que Adán fue expulsado del huerto del Edén y comenzó a vivir en este mundo, pronto comenzaron a cometer las obras de la carne. Dios hizo que Noé, un hombre justo de aquel tiempo, preparara un arca y alertara a la gente para que se arrepintieran de sus pecados. No obstante, nadie aparte de la familia de Noé deseaba entrar en el arca. De acuerdo a la ley espiritual que dice que la paga del pecado es la muerte, Romanos 6, 23, toda persona del tiempo de Noé fue destruida mediante el diluvio. ¿Cuál es el significado espiritual de la carne? Su significado se refiere a la naturaleza de falsedad en nuestro corazón que se revela en obras específicas. En otras palabras, la envidia, el mal carácter, el odio, la codicia, la mente adúltera, la arrogancia y todas las demás falsedades internas en el hombre se revelan con la forma de violencia, lenguaje grosero, adulterio u homicidios. Todos estos actos se denominan carne, como un todo, y cada una de estas acciones constituyen las obras de la carne. Por otro lado, los pecados que no se revelan en acciones, sino que se cometen con la mente y los pensamientos se denominan cosas de la carne, y en algún momento se pueden tornar en obras de la carne, esto si no se las aleja del corazón. Mayores detalles respecto a las cosas de la carne se discutirán en la segunda parte de este libro que trata sobre la formación del alma. Una vez que las cosas de la carne se revelan a manera de obras de la carne, se convierten en injusticia y desenfreno. El hecho de tener la naturaleza pecaminosa en el corazón no se considera injusticia, pero una vez que ésta se convierte en acciones, entonces sí se torna en injusticia, y si no nos abstenemos de las cosas de la carne y las obras de la carne, sino que seguimos cayendo en ellas, se levantará un muro de pecado entre Dios y nosotros. De este modo, Satanás nos acusará para que enfrentemos persecuciones y pruebas. Quizás suframos accidentes porque Dios no podrá protegernos. No sabemos qué sucederá mañana si no estamos bajo la protección de Dios, y por esa misma razón, tampoco recibiremos respuestas a nuestras oraciones. Las obras evidentes de la carne. Si el mal prevalece en el mundo, algunos de los pecados más evidentes son la inmoralidad sexual y la sensualidad. Sodoma y Gomorra estaban llenas de sensualidad y fueron destruidas con fuego y azufre. Si nos fijamos en los restos de la ciudad de Pompeya podremos ver cuán adúltera y decadente era la sociedad. Gálatas 5, 19-21 describe las obras evidentes de la carne. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En la actualidad aquellas obras de la carne también están desenfrenadas en el mundo. Permítame darle algunos ejemplos de ellas. Primero, la inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual puede ser tanto física como espiritual. En el sentido físico se refiere al adulterio o la fornicación. Ni siquiera aquellos que ya están comprometidos son una excepción. Hoy las novelas, las películas y las telenovelas presentan la fornicación como un amor hermoso, haciendo así que la gente sea más insensible y que su discernimiento sea borroso respecto al pecado. Hay también muchos materiales obscenos que fomentan la fornicación. Por otro lado, existe también la inmoralidad espiritual para los creyentes. Cuando estos acuden a los adivinos, cuando tienen amuletos u objetos para la suerte, o al hacer hechicerías, caen en el adulterio espiritual, 1 Corintios 10, 21. Si los cristianos no confían en Dios quien controla la vida, la muerte, las bendiciones y maldiciones, sino que confían en ídolos y demonios, caen en adulterio espiritual, que es lo mismo que traicionar a Dios. Segundo, la impureza. La impureza implica ir tras la lujuria y hacer muchas cosas incorrectas. Es cuando nuestra vida está llena de palabras y acciones que son adúlteras. Esto es algo que sobrepasa los niveles normales de inmoralidad sexual,
los cuales, por ejemplo, incluyen el aparearse con animales, el sexo en grupo y la homosexualidad, Levítico 18, 22 a 30. Mientras más prevalece el pecado, más insensible se torna la gente respecto a las cosas adúlteras que consisten en desobedecer y levantarse en contra de Dios, Romanos 1, 26 a 27. Estas cosas constituyen pecados que privan de la salvación, 1 Corintios 6, 9 a 10, los cuales son una abominación ante Dios, Deuteronomio 13, 18. Actos como las cirugías para cambiar de sexo, el uso de ropa femenina por parte de los hombres o ropa de varón por parte de las mujeres, son actos que Dios aborrece, Deuteronomio 22, 5. Tercero, la idolatría, que es algo que Dios también aborrece. Existe la idolatría física y la idolatría espiritual. La idolatría física implica servir y adorar imágenes que están hechas de madera, piedra o metal, en lugar de buscar a Dios el Creador, Éxodo 20, 4 a 5. La práctica rigurosa de la idolatría causará que las maldiciones se transmitan a las siguientes 3 o 4 generaciones. Si nos fijamos en las familias que adoran mucho a los ídolos, veremos que el enemigo diablo y Satanás constantemente les causa persecuciones y pruebas, por lo que los problemas jamás dejan de existir en estas familias, en especial en aquellas muchas familias con miembros que están poseídos por demonios, que tienen trastornos mentales o alcoholismo. El enemigo diablo y Satanás molesta a los miembros que nacen en estas familias, aunque hayan aceptado al Señor, de modo que les parezca difícil llevar una vida de fe. La idolatría espiritual se da cuando un creyente en Dios ama algo más de lo que ama a Dios, si quebrantan el día del Señor para disfrutar de películas, novelas, deportes u otras actividades, o si descuidan sus responsabilidades en la fe por causa de un novio o novia, caen en idolatría espiritual. Aparte de esto, se cae en idolatría si se ama más que a Dios a cualquier otra cosa, ya sea familia, hijos, entretenimientos del mundo, bienes de lujo, autoridad, fama, codicia o conocimiento. Cuarto, hechicería. Concierne al uso de poder obtenido de parte de la asistencia o control de espíritus malignos, en especial para la adivinación. Si se dice creer en Dios, no es correcto acudir a los adivinos. Incluso los no creyentes acarrean grandes desastres al acudir a la hechicería, ya que esta práctica atrae a los espíritus malignos. Por ejemplo, si se hace algún tipo de hechicería para hacer que los problemas desaparezcan, estos solamente van a empeorar en lugar de alejarse. Después de la hechicería, los espíritus malignos parecen estar quietos por un tiempo, pero pronto causan mayores problemas a fin de recibir más adoración. A veces parece que predicen los eventos por venir, pero los espíritus malignos no conocen el futuro. Estos sencillamente son seres espirituales y conocen el corazón del hombre carnal, así que engañan a la gente para que crean que se les ha dicho el futuro, y así los espíritus pueden recibir mayor adoración. Los hechiceros también pueden hacer tramas para engañar a los demás, y por ende, se debe tener cuidado de ellos. Si se permite que alguien caiga en un hoyo al hacer uso de una trama, se trata de una evidente obra de la carne, además de ser una manera de causar la destrucción sobre uno mismo. Quinto, enemistades. La enemistad es el odio auténtico, activo y comúnmente mutuo o de mala voluntad. Es desear que los demás sean destruidos, y que esto suceda en realidad. Los que tienen enemistades odian a los demás con sentimientos de maldad tan solo porque no son personas de su agrado. Si esa magnitud de odio llega a mucho, podrían explotar o caer en calumnias o tramas. Sexto, pleitos. Los pleitos son conflictos o disensiones llenas de amargura y a veces son violentas. Implican la creación de grupos diversos en una iglesia, basados en las distintas opiniones, en los que se habla mal de los demás y se practica el juicio y la condenación provocando que la iglesia se divida en muchos grupos. Séptimo, disensiones. Las disensiones consisten en causar divisiones de grupos que van tras su propia opinión. Incluso las familias se pueden dividir y también puede haber varias divisiones dentro de una iglesia. Absalón, el hijo de David, traicionó a su padre y se apartó de él para ir tras sus propios deseos. Se rebeló contra su padre para convertirse en el rey. Dios abandona a este tipo de personas, por eso, más adelante Absalón enfrentó una muerte miserable. Octavo, sectarismos. Cuando se dan los sectarismos,
se desarrollan las herejías. En 2 de Pedro 2:1 leemos: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. La herejía implica negar a Jesucristo. 1 de Juan 2:22-23, 1 de Juan 4:2-3. Dicen creer en Dios, pero niegan a Dios la Trinidad o a Jesucristo quien nos compró con su sangre. De este modo acarrean destrucción repentina sobre sus vidas. La Biblia dice claramente que los herejes son aquellos que niegan a Jesucristo, y por lo tanto no se debe juzgar sin cuidado a aquellos que aceptan a Dios la Trinidad y a Jesucristo. 9. Envidias. La envidia se da cuando los celos se convierten en un acto muy grave. La envidia consiste en sentirse incómodo ante los demás y en odiar y distanciarse de ellos cuando parece que están mejor que uno. Si se presenta este tipo de envidias, se pueden dar actos perjudiciales para los demás. Saúl sintió celos de su propio siervo David ya que éste era muy amado por su pueblo, e intentó usar su ejército para matar a David, y además destruyó a los sacerdotes y a la gente del pueblo que había escondido a David. 10. Borracheras. Noé cometió un error al tomar vino después del diluvio, el cual causó un resultado tremendo. Él maldijo a Cam, su segundo hijo, por haber visto su desnudez. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Algunos dicen que no está mal beber un vaso de vino. Sin embargo, sigue siendo un pecado ya que, aunque se beba 1 o 2 vasos, se bebe alcohol para embriagarse. Aquellos que se embriagan cometen muchos pecados ya que no tienen la capacidad para ejercer el dominio propio. La Biblia menciona que se bebía vino porque en Israel el agua es escasa, de modo que se permitía beber vino en lugar de agua, pero este era el jugo puro de la vid o una bebida fuerte hecha de frutas que tienen más azúcar. Deuteronomio 14:26. Pero, de hecho, Dios no permitía que los hombres bebieran alcohol. Levítico 10:9, Números 6:3, Proverbios 23:31, Jeremías 35:6, Daniel 1:8. Lucas 1:15, Romanos 14:21. Dios permitía el uso limitado del alcohol solo en ocasiones muy especiales, pero, aunque era solamente jugo de frutas, la gente se embriagaba si bebía mucho. Por esta razón el pueblo de Israel bebía vino en lugar de agua, y no lo hacían para embriagarse o alegrarse. 11. Orgías. Las orgías consisten en disfrutar del alcohol, las mujeres, los juegos de azar, y otras cosas lujuriosas sin ejercer dominio propio. Quienes practican esto no logran cumplir con su propósito como seres humanos. La falta de dominio propio también es un tipo de orgía. Si usted lleva una vida obscena en exceso o de libertinaje a su gusto, ha caído en una orgía. Si vive esta vida aún después de aceptar al Señor, no podrá dar su corazón a Dios ni abstenerse del pecado, de modo que no logrará heredar el reino de Dios. ¿Qué significa no poder heredar el reino de Dios? Hasta este punto hemos estudiado las obras evidentes de la carne. ¿Cuál es la razón fundamental por la que la gente practica este tipo de obras de la carne? Es el hecho de que la gente no quiere poner a Dios el Creador en su corazón. Esto es lo que se describe en Romanos 1:28-32, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural. Implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Este verso prácticamente dice que no se va a heredar el reino de Dios si se practica las obras evidentes de la carne. Claro está que esto no significa que no se será salvo tan solo por cometer pecados un par de veces por causa de la debilidad de la fe.
¿No es cierto que los nuevos creyentes que no conocen bien la verdad o aquellos con una fe débil, no recibirán salvación únicamente porque todavía no se han abstenido de las obras de la carne? Todos los hombres tienen iniquidades hasta que su fe madura y pueden ser perdonados de sus pecados si confían en la sangre del Señor. Por el contrario, si siguen cometiendo las obras de la carne sin alejarse de ellas, no podrán recibir salvación. Pecados que llevan a la muerte. En 1 de Juan 5, 15 a 17 leemos, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Como está escrito, podemos ver que hay pecados que conducen a la muerte, y otros que no lo hacen. ¿Cuáles son los pecados que conducen a la muerte, los que nos privan del derecho a heredar el reino de Dios? Hebreos 10, 26 a 27 expresa, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Si seguimos cometiendo pecados sabiendo que lo son, nos estamos levantando en contra de Dios, y Él no da el espíritu de arrepentimiento a estas personas. En Hebreos 6, 4 a 6 encontramos lo siguiente, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Si usted se levanta contra Dios después de escuchar la verdad y experimentar las obras del Espíritu Santo, no recibirá el espíritu de arrepentimiento y por ende no alcanzará la salvación. Si condena las obras del Espíritu Santo como obras del diablo o herejía, tampoco alcanzará la salvación porque esto es blasfemar y levantarse en contra del Espíritu Santo. Mateo 12, 31 a 32. Debemos entender que hay pecados que no pueden ser perdonados y que jamás debemos cometer. Además, incluso los pecados triviales pueden convertirse en pecados muy graves si se los acumula, y por eso debemos mantenernos dentro de la verdad en cada momento. Los 4 tipos de tierra del corazón. En primer lugar, está la tierra junto al camino, que es la tierra endurecida sobre la cual la gente ha caminado por mucho tiempo. De hecho, ni siquiera es un campo y ninguna semilla brotará en ella porque carece de la obra de la vida. En un sentido espiritual, la tierra junto al camino se refiere al corazón de aquellos que no aceptan el Evangelio en absoluto. Su corazón está tan endurecido con su ego y orgullo que no se logra sembrar en él la semilla del Evangelio. En el tiempo de Jesús, los líderes judíos eran tan obstinados respecto a sus propias opiniones y tradiciones, que rechazaron a Jesús y al Evangelio. Hoy, aquellos que tienen el corazón igual que la tierra junto al camino son obstinados. No abren su mente y rechazan el Evangelio a pesar de observar el poder de Dios. La tierra junto al camino es muy dura, por lo que las semillas no penetran en ella, sino que vienen las aves y se las comen. En este caso, las aves representan a Satanás, quien arrebata la palabra de Dios para que la gente no pueda adquirir fe en absoluto. Muchos acuden a la iglesia por insistencia de otras personas, pero en realidad no desean creer en la palabra de Dios que se predica, más bien, juzgan al ministro o al mensaje en base a sus propias ideas. Los que tienen un corazón endurecido y no abren su mente, no pueden recibir salvación porque la semilla de la palabra no podrá producir fruto alguno. En segundo lugar, están los pedregales, que es tierra un poco mejor que la que está junto al camino. El hombre cuya tierra es semejante a la que está junto al camino no tiene intención alguna de aceptar la palabra de Dios, pero un hombre con pedregales entiende la palabra que escucha. Si se siembra semillas en pedregales, éstas brotarán en varios lados, pero no crecerán bien. En Marcos 4, 5 a 6 dice, otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Aquellos que tienen el corazón con pedregales comprenden la palabra de Dios,
pero no pueden aceptarla con fe. Asimismo, en Marcos 4:17 leemos, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. En este caso, el término palabra se refiere a la palabra de Dios, que nos dice cosas como, guarden el día del Señor, traigan los diezmos al alfolí, no adoren a ídolos, sirvan a los demás y humíllense. Cuando estas personas escuchan esto en la palabra de Dios, toman la decisión de hacerlo, pero no pueden mantener su determinación frente a las dificultades. Se regocijan cuando reciben la gracia de Dios, pero ante las dificultades pronto cambian de opinión. Han escuchado y conocen la palabra, pero no tienen la fuerza para practicarla porque ésta no ha sido cultivada en sus corazones con fe certera. En tercer lugar, se encuentra la tierra entre espinos. Los que la tienen comprenden la palabra de Dios y comienzan a practicarla, pero pronto dejan de hacerlo de manera íntegra y su fruto no es hermoso. Marcos 4:19 explica, pero los afanes de este siglo, y el engaño de las riquezas, y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Los que tienen este tipo de tierra del corazón parecen ser buenos creyentes que practican la palabra de Dios, pero siguen teniendo persecuciones y pruebas, y su crecimiento espiritual es lento, lo que se debe a que no experimentan la obra real de Dios porque están engañados por los afanes de este mundo, de las riquezas y de las codicias de otras cosas. Por ejemplo, supongamos que su negocio quiebra y que usted incluso tiene que ir a prisión. En este caso, si la situación permite que pueda pagar la deuda con un poco de recursos, y Satanás lo tienta a través de esto, es probable que caiga en esa tentación. Dios podrá ayudarlo únicamente cuando camine en el sendero correcto, sin importar cuán difícil le sea, en lugar de someterse a la tentación de Satanás. Aunque estas personas estén dispuestas a obedecer la palabra de Dios, no lograrán hacerlo con fe porque sus mentes están llenas de pensamientos humanos. Al orar encomiendan todo en las manos de Dios, pero en realidad usan su propia experiencia y criterios primero. Ponen sus propios planes en primer lugar, por lo que las cosas no salen bien, aunque en un principio parezca que todo marcha bien. Santiago 1:8 dice que estas personas son de doble ánimo. Cuando los espinos están recién brotando, no parece que causan ningún daño en particular. Pero si crecen la situación será completamente distinta ya que formarán un arbusto e impedirán que las buenas semillas crezcan. Por consiguiente, si existe algún elemento que impide que seamos obedientes a la palabra de Dios, debemos extraerlo de inmediato, incluso aunque parezca algo insignificante. En cuarto lugar, está la buena tierra, que es un campo fértil y bien arado por el agricultor, en el que se ha removido la tierra endurecida y se ha sacado todas las piedras y espinos. Esto significa que uno se abstiene de hacer cosas que Dios prohíbe que se haga y deja de hacer lo que Él pide que no se haga. No hay rocas ni otros obstáculos, por ende, cuando la palabra de Dios cae en esta tierra, produce fruto 30, 60 o 100 veces más de lo sembrado. Estas personas recibirán respuestas a sus oraciones. Para examinar cuán bien hemos cultivado el corazón con buena tierra, debemos analizar cuán bien estamos poniendo en práctica la palabra de Dios. Mientras más tierra buena se ha cultivado, más fácil será vivir de acuerdo a la palabra. Algunas personas conocen su palabra, pero no logran ponerla en práctica por causa del cansancio, la pereza, los pensamientos falsos y los deseos. Los que tienen un corazón con buena tierra no tienen este tipo de impedimento, por eso entienden y practican la palabra apenas la escuchan. Una vez que comprenden que algo es voluntad de Dios y de su agrado, simplemente lo hacen. Mientras se cultiva el corazón se empieza a sentir agrado por aquellos a quienes se aborrecía y se logra perdonar a los que no se había perdonado. Las envidias y el juicio se convertirán en amor y misericordia, y la mente arrogante se torna humilde y servicial. Abstenerse de la maldad de este modo a fin de circuncidar el corazón es cultivar el corazón para llenarlo de buena tierra. Entonces, mientras la semilla de la palabra de Dios cae en el corazón con buena tierra, ésta brotará y crecerá rápidamente para producir de modo abundante los 9 frutos del Espíritu Santo y los frutos de la luz. Mientras el corazón se transforma en buena tierra, se puede recibir la fe espiritual de lo alto. También se puede orar para hacer descender el poder de Dios desde los cielos, así como escuchar la voz del Espíritu Santo claramente y cumplir la voluntad de Dios.
Estas personas son el tipo de frutos que Dios desea cosechar a través del cultivo de la humanidad. El carácter del vaso, la tierra del corazón. Un elemento importante en el cultivo de nuestro corazón es el carácter del vaso, el mismo que está relacionado con la naturaleza del material del vaso, que demuestra de qué manera escuchamos la palabra de Dios, la guardamos en nuestra mente y la ponemos en práctica. La Biblia presenta una comparación entre los vasos de oro, plata, madera y barro, segunda de Timoteo 2, 20-21. Todos estos escuchan la misma palabra de Dios, pero la captan de manera distinta. Algunos la aceptan con un amén, mientras que otros sencillamente permiten que se escape porque no concuerda con sus propios pensamientos. Algunos la escuchan con un corazón sincero e intentan ponerla en práctica, mientras que otros se sienten bendecidos por el mensaje que pronto olvidan. Estas diferencias proceden de las particularidades del carácter del vaso. Si uno escucha la palabra de Dios con atención, esta quedará sembrada en el corazón de manera distinta a cuando se le escucha con somnolencia y sin atención. Aun si se escucha el mismo mensaje, el resultado será distinto si se lo guarda en el fondo del corazón o si se lo escucha de modo superficial. Hechos 17, 11 nos dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Además, en Hebreos 2:1 leemos, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Si escuchamos diligentemente a la palabra de Dios, la tenemos en mente y la practicamos tal como es, podremos decir que tenemos un buen carácter del vaso. Los que tienen buen carácter del vaso son obedientes a la palabra de Dios, de modo que pueden cultivar buena tierra del corazón con rapidez. Entonces, ya que tienen buena tierra del corazón, naturalmente guardarán la palabra de Dios en el fondo del corazón y la pondrán en práctica. El buen carácter del vaso ayuda a cultivar la buena tierra, y esta a su vez, ayuda a cultivar el buen carácter del vaso. Como está escrito en Lucas 2, 19, que dice, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón, la Virgen María tenía un buen vaso para guardar la palabra de Dios en su mente y por eso recibió la bendición de la concepción de Jesús por el Espíritu Santo. En 1 Corintios 3:9 se nos enseña, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Nosotros somos labranza que Dios está cultivando. Podemos tener un corazón limpio y bueno semejante a la tierra buena, y también un buen vaso semejante a vaso de oro utilizado para usos honrosos, si escuchamos y guardamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica. El carácter del corazón, tamaño del vaso. Hay otro concepto que está en relación con el carácter del vaso. Se trata de con cuánta amplitud ensanchamos y usamos el corazón. El carácter del vaso concierne al material del vaso, mientras que el carácter del corazón concierne al tamaño del vaso. Se puede clasificar esto en 4 tipos. La primera categoría corresponde a aquellos que hacen más de lo que deben hacer. Este es el mejor tipo de carácter del corazón. Por ejemplo, digamos que los padres piden a su hijo que levante la basura del piso, a lo que el hijo responde no solo levantando la basura que debe levantar, sino que también limpia su habitación. Esto excede las expectativas de los padres y les causa gran gozo. Esteban y Felipe eran simplemente diáconos, pero eran tan fieles y santos como los apóstoles. Se convirtieron en deleite ante los ojos de Dios y manifestaron gran poder, señales y prodigios. Prodigios. La segunda categoría concierne a aquellos que hacen únicamente lo que deben hacer. Estas personas asumen su responsabilidad, pero en realidad no se interesan por los demás ni sus alrededores. Si los padres les piden que levanten la basura del piso, se limitan a hacer esto y nada más. Pueden ser reconocidos por su obediencia, pero no pueden llegar a ser de mayor gozo para Dios. Algunos creyentes caen en esta categoría dentro de la iglesia también, simplemente cumplen con sus responsabilidades y en realidad no se interesan por los demás aspectos. Estas personas en verdad no pueden llegar a ser de gozo ante los ojos de Dios. La tercera categoría está compuesta por aquellos que hacen lo que deben hacer con un sentido de obligación. No cumplen con sus responsabilidades con gozo y gratitud, sino con quejas y murmuraciones.
Estas personas son negativas en todo y son egoístas al momento de sacrificarse a sí mismos y ayudar a los demás. Si se les asigna ciertas tareas, pueden hacerlas con un sentido de obligación, pero es probable que causen momentos difíciles a los demás. Dios mira nuestro corazón. Él se deleita cuando cumplimos nuestras responsabilidades con voluntad y amor por Él en lugar de sentirnos forzados u obligados a hacerlo. La cuarta categoría consta de aquellos que hacen el mal. Estas personas no tienen ningún sentido de responsabilidad ni obligación, y tampoco tienen consideración por los demás. Insisten en sus propios pensamientos y criterios, y causan momentos difíciles a los demás. Si personas como estas se convierten en pastores o líderes que cuidan de los miembros de la iglesia, no podrán hacerlo con amor, por lo que perderán las almas o harán que éstas tropiecen. Siempre culparán a los demás frente a cualquier resultado negativo y eventualmente abandonarán sus responsabilidades. Por consiguiente, lo mejor es no asignarles tarea alguna desde un principio. Examinemos ahora el tipo de carácter del corazón que tenemos. Si nuestro corazón no es lo suficientemente amplio, podremos cambiarlo. Para hacer esto, básicamente debemos santificar nuestro corazón y tener un buen carácter del vaso. No lograremos tener un buen carácter del corazón mientras tengamos mal carácter del vaso. Otra manera de cultivar un buen carácter del corazón es sacrificándonos a nosotros mismos con devoción y pasión en cada tarea. Los que tienen buen carácter del corazón pueden hacer grandes cosas ante Dios y glorificarlo a Él en gran manera. Este fue el caso de José, quien fue vendido a los egipcios por manos de sus propios hermanos, para luego convertirse en esclavo de Potifar, un capitán de la guardia del faraón. No obstante, él no lamentó su vida tan solo por haber sido vendido como esclavo, sino que cumplió sus responsabilidades con fidelidad, por lo que se ganó la confianza de su amo, y se le confió todos los asuntos de la casa del rey. Posteriormente fue acusado erróneamente y enviado a prisión, pero continuó siendo tan fiel como siempre, y al final se convirtió en el primer ministro de todo Egipto. Él salvó al país y a su familia al enfrentar una fuerte sequía y sentó las bases de la formación del país, Israel. Si él no hubiera tenido un buen carácter del corazón, habría hecho únicamente lo que su amo le pedía y habría acabado su vida como un esclavo en Egipto o como un prisionero. Pero, al contrario de esto, José fue usado por Dios en gran manera porque se esforzó al máximo ante los ojos de Dios frente a toda circunstancia y actuó con un corazón muy amplio. ¿Trigo o paja? Dios ha venido cultivando a los seres humanos por un largo tiempo en este espacio físico desde la caída de Adán. Cuando llegue el momento, Él separará el trigo de la paja, llevará el trigo al reino de los cielos y la paja al infierno. En Mateo 3:12 se lee, su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. En este caso, el trigo corresponde a aquellos que aman a Dios y practican su palabra para vivir de acuerdo a la verdad. Por otro lado, los que no viven según la palabra de Dios ni de acuerdo a la verdad, sino a la maldad, así como los que no acepten a Jesucristo y cometan obras de la carne, pertenecen a la paja. Dios desea que toda persona se convierta en trigo y que reciba salvación. Primera de Timoteo 2:4. Es algo similar a los agricultores que les gustaría cosechar de todas las semillas que han sembrado en el campo, pero al momento de la cosecha siempre encuentran paja. De la misma manera, no todo individuo en el cultivo de la humanidad llegará a ser el trigo que puede ser salvo. Si no comprendemos este aspecto del cultivo de la humanidad, podemos cuestionar cosas como, se dice que Dios es amor. ¿Por qué entonces permite el que algunos sean salvos mientras otros van por el camino de la destrucción? Sin embargo, la salvación individual no es algo que Dios decide de acuerdo a sus gustos, sino que es algo que depende de la propia voluntad de cada persona. Todo individuo que está viviendo en el espacio físico tiene que escoger entre el camino que va al cielo y el que va al infierno. En Mateo 7:21, Jesús dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Asimismo, en Mateo 13:49-50 leemos, así será al fin del siglo, saldrán los ángeles, y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. En este caso,
Al hablar de los justos, se refiere a los creyentes, lo que significa que Dios separará la paja del trigo entre los creyentes. Aunque acepten a Jesucristo y asistan a la iglesia, siguen siendo malos si no van tras la voluntad de Dios, y son únicamente la paja que será lanzada al fuego del infierno. Dios nos enseña acerca del corazón de Dios el Creador, la providencia del cultivo de la humanidad, y el verdadero propósito de la vida a través de la Biblia. Él desea que cultivemos un buen carácter del vaso, y un buen carácter del corazón, y que nos levantemos como hijos verdaderos de Dios, es decir, como el trigo verdadero del reino de los cielos. Sin embargo, ¿cuántas personas están en búsqueda de las cosas insignificantes de este mundo que está lleno de pecado y desenfreno? Esto sucede porque es el alma quien las controla.